que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, aquel que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Y al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Y al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, buenos días, Dios les bendiga muchísimo. Estamos en un tiempo de alabar al Señor, de bendecirlo. ¿Sí? También agradecidos al Señor por todo este tiempo, por esta semana, ¿sí? por cada uno de los hermanos que ha compartido su testimonio por medio del Facebook, por medio del WhatsApp, por medio de las redes sociales, ¿sí? Que nos permiten en este tiempo estar comunicados en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia, ¿sí? Y agradecidos al Señor por esto. Así que esta mañana también queremos dedicar un tiempo para dar gracias, para alabar al Señor, mientras usted está ahí en su casa, ¿sí? Pero compartiendo con nosotros, ¿no? Y animándonos, ¿sí? Como estuviéramos presentes. Para hacer esto necesitamos, ¿sí? Tener una participación. ¿Qué significa una participación? Significa ponernos de pie, significa cantar. Si tenemos instrumentos en la casa, ¿no? Poder ejecutarlos, ¿sí? Cantar al Señor, alabar, ¿sí? Para poder entonces compartir, tener un tiempo de compartir y más que todo para sentirnos muy unidos en el Señor. Y así nos sentimos en Cristo Jesús, unidos por su Espíritu, ¿sí? Esta unidad viene de la unidad del Espíritu Santo. Así que con gratitud entonces y con alabanza vamos a tener un tiempo de oración donde colocamos todas nuestras necesidades, nuestras ansiedades, ¿sí? Y oramos para que el Señor haga milagros, haga señales en medio de este tiempo, ¿sí? Oremos entonces, ¿sí? Y pidamos al Señor. Señor, esta mañana te alabamos, te bendecimos, te reconocemos nuestro Dios, el Señor de nuestra vida. Tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres el Señor, el Santo Dios eres tú.
Así que te alabamos, Señor, esta mañana y con gratitud, Señor, con alabanza, porque tú nos bendices, Señor, porque tú nos das, Señor, alegría, tú nos das, Señor, fuerzas para comenzar todos los días en medio de los límites, en medio, Señor, de tantos problemas y situaciones extremas. Pero, Señor, tú nos has llamado en medio de este tiempo. Así que lo que queremos, Señor, esta mañana es primero alabarte, bendecirte. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que nos provees ahora, en este tiempo, en esta hora, Señor. Porque tú eres el que das la vida, tú eres el que sustenta, Señor, a las personas. Señor, oramos, Señor, con gratitud, con alabanza. Y esta mañana te pedimos, Señor, que los hermanos, la iglesia, Señor, toda, pueda tener, Señor, una expectativa que tiene que ver con lo que tú vas a hacer en medio de nosotros, lo que tú vas a desatar en medio de nosotros. Tú vas a bendecir a tu pueblo, a tu iglesia. Mira, Señor, los hermanos que están pasando, las personas que están pasando necesidades extremas, situaciones, Señor. Hay diversas situaciones, hay situaciones de escasez, hay situaciones que tienen que ver, Señor, con el dolor. Hay situaciones que tienen que ver con gente, Señor, que se siente amenazada, se siente sola, se siente, Señor, desplazada. Hay personas que se sienten abandonadas, Señor. Aún en medio, Señor, del amor, de la misericordia, sienten el dolor del fracaso. Oramos esta mañana, Señor, para que muchos de ellos, al oír tu palabra, al escuchar, Señor, las canciones, meditar en tu palabra, venga sobre ellos una renovación. En el nombre de Jesucristo, Señor, echamos afuera todo poder espiritual, toda atadura mental, toda atadura emocional, todo lo que la persona parece, Señor, que es algo terrible, algo que no se puede enfrentar, cuando en realidad, Señor, a través de la fe, a través del poder de Cristo Jesús, es posible, Señor. Oramos esta mañana, reprendemos, echamos afuera toda esa carga pesada sobre las personas. Y decimos en el nombre de Jesucristo que se aparte del cuerpo, que se aparte de la mente, que se aparte del alma, que se aparte del espíritu, Señor. Que esta mañana, Señor, toda esa carga se vaya de las personas. Bendícelas, bendícelas. Señor, bendícelas ahí en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Ahí esté orando un momento, pidiéndole al Señor. Seguí pidiendo a Dios un momento ahí. Dale al Señor un espacio, un lugar en tu vida. Decirle al Señor, Señor, yo te creo que tú haces en mi vida milagros. Yo esta mañana voy a tomar el camino, voy a andar contigo, voy a vivir para ti, Señor, voy a hacerlo. Si está ahí delante del Señor, habla con el Señor, abrí tu boca, abrí tus labios, decirle al Señor, Señor, yo te creo, tú eres el Señor de mi vida. Yo te creo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tomamos este tiempo para estar delante tuyo. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Agradecidos al Señor. Amén, agradecidos. Sí, con gratitud esta mañana, sí, enfrentamos el tiempo, enfrentamos los momentos, si enfrentamos las crisis en el nombre de Jesucristo, ¿eh? Así que con confianza esta mañana, ¿sí? Y también dedicamos este tiempo para tener un tiempo de consagrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿sí? Con gratitud, ¿sí? Nuestras ofrendas de amor, ¿sí? Nuestra acción de poder decir, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, ¿sí? Esto es una cuestión de fe, es una cuestión más de fe que cualquier cosa, ¿no? Esto tiene que ver con lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra y tiene que ver con esto de tomar decisiones, de creerle a Dios, ¿sí? Cuando nosotros le damos, ¿sí? Hacerlo con alegría de corazón. Si no hay alegría, por favor, no lo hagamos, ¿sí? Porque, como siempre digo, o sea, hay dos situaciones, o sea, encima que lo hago sin alegría, ¿sí? Encima dice la palabra de Dios, dice, Dios ama al dador alegre. Entonces se me produce otro conflicto. ¿Sí? O sea, son dos conflictos. Entonces lo que yo necesito hacer esta mañana es tomar esto con alegría de corazón, con mucha alegría, ¿sí? Y todo lo que hacemos, hacerlo con alegría para el Señor, ¿sí? Si no hay alegría, por favor, no lo haga, ¿sí?
Así que oramos, Señor, esta mañana nosotros también, todos nosotros consagramos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, nuestros compromisos y decimos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que lo hacemos con alegría, Señor, porque tú nos bendices, porque eres tú el que abre puertas, porque tú eres el que las cierra, porque tú abres a su tiempo las cosas que son imposibles. Así que te honramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y oramos para que las personas, conforme tu palabra, Señor, sean bendecidas, sean multiplicados, sean, Señor, ungidas con la bendición que tú has prometido para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga muchísimo. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Grande es Dios, hacedor de maravillas. Sí, así que esta mañana estamos muy felices, contentos de estar con ustedes, porque ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y estamos todos juntos, ¿sí? Dispuestos para hacer lo que el Señor nos ha llamado, ¿sí? Que es finalmente
ayudar a las personas, ¿sí? A cambiar, a ver su vida de otra manera. Y esto para nosotros siempre es una alegría hacerlo. Así que hemos venido hablando, ¿sí? De varias cosas. Y esta mañana, ¿sí? La palabra vamos a tenerla en Hechos capítulo número 13. ¿Sí? Y ha sido, toda esta semana ha sido una semana un poco distinta, donde los hermanos se han reunido, ¿sí? en grupos pequeños, donde tuvimos la semana del perdón, donde hemos terminado con todo lo que pasó antes de esa semana, ¿sí? Esta semana que pasó, terminó todo. Lo hemos dado por muerto, hemos dado por perdido, ya no hay más, ¿sí? Si alguien nos ofendió, ya no nos ofendió. Si alguien nos debía algo, ya no nos debe más, ¿sí? Es como decir, bueno, ya basta, porque si seguimos en esto, ¿no? Y seguimos así como cargados con esto, no vamos a terminar nunca y nunca vamos a poder disfrutar y vivir lo que Dios nos está llamando a vivir. Así que bueno, y esta palabra de Hechos capítulo 13 pareciera como que está también con esta misma idea, ¿sí? De esta idea de cuando las cosas terminan, ¿sí? Pero cuando empiezan otras, ¿sí? Cuando llega la hora de iniciar una nueva etapa, ¿sí? ¿Y cómo se inician esas nuevas etapas? ¿Sí? ¿Cómo dan comienzo nuevas etapas? Vimos cómo estaba, ¿no? Enraizado, ¿no? Pedro en una estructura, y cómo esa estructura estaba apoyada en un pueblo, ¿no? En el pueblo de Israel. O sea, había muchas realidades que tenía este hombre, Pedro, con todo un entorno de realidad que limitaban la acción que Dios podía hacer en medio de ellos. Vamos a ver el capítulo 13, ¿sí? Cómo Dios nos lleva a desarrollar, ¿sí? El domingo pasado estuvimos hablando cómo Dios nos sorprendía y cómo la iglesia responde con sorpresa al Dios que lo sorprende. Bueno, y esta idea de como decir, Señor, tú nos sorprendes continuamente. Entonces, tengamos ese tiempo como de sorpresa, ¿no? Y hoy lo que vamos a ver es cómo una iglesia, ¿sí? Puede comenzar una etapa nueva, cómo comenzamos etapas nuevas, ¿sí? Y estamos comenzando una etapa nueva. Capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bueno,
esta mañana, ¿sí? vamos a ver cómo, ¿sí?, el Señor interrumpe nuestros caminos cómodos para llevarnos al propósito del llamado. ¿Sí? Es como Dios interrumpe, ¿sí?, esos caminos para cumplir sus propósitos. Normalmente los seres humanos, ¿sí?, amamos la estabilidad. Cuando digo que amamos la estabilidad, estoy diciendo nos gusta estar tranquilos, nos gusta saber que vamos a decir que la vida sea predecible, ¿sí?, que todo esté encaminado y que mañana todo sigue igual, bueno, y que mañana y pasado mañana más o menos todo igual. Nos molesta mucho los cambios, ¿sí?, por más que sean positivos, incluso los cambios positivos molestan. Por supuesto, ¿por qué? Porque hay que trabajar, hay que repensar, hay que volver a elaborar, ¿sí? Y todos nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a que las cosas sean de una sola manera. Y nos gusta eso. Por eso es peligroso, ¿sí?, en la vida acostumbrarse a una forma nada más de hacer las cosas o a una manera, porque después cuando vienen cambios sufrimos. Entonces, lo que esta mañana vamos a ver es cómo Dios interrumpe nuestros caminos cómodos para llevarnos al propósito del llamado. No es para incomodarnos, sino es para llevarnos a los propósitos suyos. Bueno, y esto lo podemos ver, ¿sí?, continuamente. Solamente para ilustrar esta mañana, ¿sí?, yo voy a poner dos casos sobre esto. Uno, el caso de Abraham. Bueno, Abraham, ¿sí?, vivía en un lugar, él es invitado a salir de ese lugar y a buscar otro lugar, ¿sí?, del cual nunca llegó a ser dueño, ¿sí?, nunca llegó a ser propietario de un lugar, excepto fue propietario de una tumba. Todo lo que fue propietario Abraham fue de una tumba. Y anduvo varios años, no un año, ya un hombre grande, ¿sí?, anduvo varios años, ¿sí?, dando vueltas, ¿sí?, buscando el territorio, encontrando el territorio, pero nunca quedándose en un lugar tranquilo. Era un hombre nómade, era un hombre que andaba de carpa en carpa, levantando carpas cada cierto tiempo. Esa fue una persona. La otra situación fue la situación del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿sí? Anduvieron en el desierto 40 años, ¿sí?, en el desierto, cuando ellos se habían estabilizado en Egipto. Y lo que ellos deseaban, y cuando estaban ahí dando vueltas, lo que ellos deseaban era volver a Egipto por una razón muy sencilla, porque en Egipto lo tenían todo y habían acomodado el paladar, habían acomodado las costumbres, habían acomodado los horarios, ¿no? Y cuando salieron al desierto se encontraron con algo que no conocían, que tuvieron que aprender, y bueno, tuvieron que desarrollar algo que hasta ahí para ellos era diferente. Entonces, nosotros esta mañana, cuando vamos a mirar este pasaje, vamos a empezar a redescubrir, bueno, que el poder de Dios o el Espíritu Santo de Dios siempre nos lleva. Hay un pasaje del apóstol Pablo que también nos habla de esto, dice que nos lleva de gloria en gloria. Por supuesto, para nosotros, o cuando oímos esa palabra, y muchos pastores cuando explican esta palabra, nos dan la sensación de que gloria en gloria implica ¿qué cosa? Implica que siempre vamos a estar más tranquilos, más cómodos, mejor. No, y no es así. O sea, de gloria en gloria implica muchos cambios y muchos acomodarnos, ¿sí? Así que, hermana, hermano, esta mañana, amigo, no te acomodes, ¿sí? No te sientes en el sillón, si sentate en una silla, si estás en una silla, ponete de pie, porque el Señor te está llamando para otra cosa, ¿sí? Y el Señor no nos está buscando para que nos quedemos ahí tranquilos. En el capítulo número 13 vamos a ver lo siguiente. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿sí? Recuerden ustedes que acá en Antioquía la iglesia se funda, ¿sí?, por unas personas que se atrevieron, ¿sí?, unos varones de Chipre, dice, y de Cirene, ¿sí? Fíjense, Chipre y Cirene, unos varones de Chipre y de Cirene, se atrevieron ellos a hablar la palabra a los griegos en Antioquía,
Y a causa de esto, la iglesia comenzó a desarrollarse. Y Bernabé, ¿sí?, llega a la iglesia de Antioquía y va a buscar a Saulo, ¿sí? Y ellos se quedaron, ¿sí?, en la iglesia como un año enseñando la palabra, y después ellos, Bernabé y Saulo, se fueron hasta lo que era Jerusalén, ¿sí?, para enviar una ofrenda. Llevaron la ofrenda y volvieron y se quedaron reunidos en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Así que Bernabé y Saulo, como dice acá la palabra, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bueno, y acá vamos a ver que estaba Bernabé, el Bernabé que nosotros conocemos, ¿sí? Estaba Simón, el que se llamaba Níger, ¿sí? Estaba Lucio de Cirene, fíjense ustedes, Lucio de Cirene, ¿sí? Bernabé era de Chipre. O sea que, vamos a decir, los que habían fundado Antioquía, de alguna manera tenían contacto con Bernabé a causa del mismo lugar donde ellos habían nacido, ¿sí? Y dice la palabra, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Bueno, estos formaban un equipo de ministerio, un grupo de hermanos, ¿sí?, que eran, dice, profetas y maestros. Bueno, al que lo habían colocado al final de la lista, porque había entrado último, era Saulo, ¿sí? Y Saulo ya para este tiempo, para esta época, más o menos, ¿sí?, algunos, depende de quién usted lea, pero más o menos vamos a decir, Saulo pasó desde su llamamiento, ¿sí?, hasta este momento unos 15 años. El Señor, ¿sí?, ustedes vieron ahí en Hechos capítulo número 9, cómo el Señor llama a Saulo, qué es lo que se le encomienda, bueno, qué es lo que pasa con Saulo, pero hay algo curioso acá, ¿sí? Hay algo bien curioso y algo que va a cambiar entonces el eje, y cuando digo el eje, o sea, la centralidad desde donde Dios va a comenzar a hacer la tarea, ¿sí? Recuerden ustedes que los judíos, la iglesia de Jerusalén, estaba alrededor de la figura de Pedro y de los 12 apóstoles, ¿sí? Pero ¿qué había pasado en la iglesia de Jerusalén? Recuerden ustedes que había un partido o vamos a decir, un énfasis, ¿sí?, que tenía que ver con los fariseos, que tenía que ver con los que defendían la circuncisión, ¿sí?, y querían que toda la gente se circuncidara. Pero esto era muy fuerte, eso estaba en Jerusalén. Y continuamente en Jerusalén lo que pasaba era que se discutía. O sea, se enteraban de que había alguna iglesia en algún lugar, los de la circuncisión, los fariseos, discutían con los apóstoles y los apóstoles discutían con ellos. Eso implica que, de alguna manera, la iglesia en Jerusalén nunca pudo asumir o tomar el rol de lo nuevo. La iglesia en Jerusalén se quedó encerrada, ¿sí?, a causa de esto, de que había tanta gente que discutía, que hablaba, los del partido este, los del otro, peleaban, discutían entre sí, discutían con los apóstoles tenían que explicarle, volver a explicar, y esto generó en ellos finalmente un problemón, un problema enorme, ¿sí?, un problema enorme. ¿Cuál fue el problema que generó? Que se atascó la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén quedó atascada, ¿sí? No dejó de pertenecer a Cristo, no dejó de pertenecer al Señor, pero sí dejó de cumplir el rol para el que había sido llamada. Recuerden ustedes que a quién se le dio el encargo, ¿sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Ese fue el encargo que se le hizo a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, ¿qué hicieron? Hicieron el encargo de ¿qué? De ir hasta Jerusalén y hasta Judea, ¿sí? Hasta ahí llegaron, o sea, y un poquito más allá y un poquito más acá, pero no más que esto, ¿sí? ¿Por qué llegaron hasta ahí? ¿Sí? Por la idea que ellos tenían, esta cuestión, esta pelea interna que llevaban, el límite interno. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? Nuestros límites internos son los que marcan, ¿sí?, que ya no podemos más. Entonces la palabra nos va a ir mostrando,
¿sí? Cómo este equipo de ministerio podría haberse entusiasmado, y en realidad cada uno de ellos es un equipo de ministros, ¿sí? De profetas, maestros, y todos están relacionados con pueblos gentiles, ¿no? Desde Saulo, ¿sí? Hasta Bernabé, ¿sí? Entonces, en esta mañana, a mí me gustaría poder explicarles o poder ayudarles a ver cómo ellos están también como podrían haberse entusiasmado, y en especial manera, cuando ellos están ahí, están como muy contentos. Incluso Saulo parece como que está muy contento con Bernabé. La Biblia no explica en ningún lugar que Saulo se quería ir, que Saulo quería dejar Antioquía, que Saulo no estaba contento en estar en Antioquía o Bernabé, sino al contrario. Aparentemente, por lo que describe, pareciera que Bernabé, Saulo y todos ellos están contentos unos con otros, incluso más, son cercanos, ¿sí? Porque Saulo era de Tarso, ¿sí? Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, o sea, eran todos como conocidos, eran como del ambiente, ¿sí? También estaba Lucio de Cirene, que está en el lado de África, ¿no? Simón de Níger también, que era del lado de África, y Bernabé, que era de Chipre. O sea, eran todos como que tenían cosas muy en común. ¿Cuál era la cosa en común que ellos tenían? Eran que todos habían sido desarrollados, se habían criado lejos de Jerusalén. Entonces ellos entendían perfectamente la tarea en Antioquía, y la tarea en Antioquía tenía un efecto, tenía un desarrollo extraordinario. Y en ese desarrollo extraordinario que ellos están teniendo, contentos, la iglesia creciendo, yo me imagino a los hermanos hablando con ellos y saludándolos, y Saulo, ¿no? Como Bernabé también sabía, había tenido un llamado, ¿sí? Había tenido un propósito, pero ese propósito, como les decía recién, hacía 15 años que no se llevaba a cabo. 15 años que ellos estaban esperando y que no se había llevado a cabo. O sea, Saulo estaba haciendo una tarea en un grupo de personas donde él estaba cómodo y los demás también estaban cómodos con él, ¿sí? Así que, hermanos, de repente lo que va a pasar acá es lo siguiente, que ellos están, dice, ministrando estos al Señor. Entonces, la palabra nos va a mostrar acá qué es ministrar al Señor. Fíjense ustedes, ellos estaban ministrando al Señor. Aparentemente, por lo que dice acá, ¿sí? Eran ellos 5, se habían reunido, habían hecho como un retiro, vamos a decir así, espiritual, donde estaban en oración, en ayuno, ¿sí? en mucha oración, en tiempo de oración, de buscar al Señor, fíjense ustedes, y el Señor entonces, cuando lo están buscando, cuando lo están ministrando, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla de esto también en Romanos capítulo 12, cuando dice que ofrezcamos, ¿sí? Sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Esto del culto, esto de ofrecernos al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable, ellos están haciendo esto, y al ministrar al Señor, el Señor entra en acción. Fíjense, habían pasado 15 años. Yo no sé lo que usted pensaría, ¿sí? Después de 15 años, ¿sí? Usted dice, yo ya le dije al pastor que el Señor me llamó, ya le dije al otro, ¿no? Todos sabían que el Señor lo había llamado a Saulo, pero nadie le daba bolilla, nadie dijo, y Saulo tampoco dijo, muchachos, ustedes acá, yo estoy entre medio de ustedes, y ustedes saben que yo tengo un llamado, y ustedes, ¿cuándo me van a mandar? ¿O cómo va a ser? ¿Por qué no me mandan ahora? No había ningún reclamo. Saulo, lo único que había tenido en estos 15 años, había tenido la revelación, había tenido la claridad. Imagínense ustedes que Saulo tenía toda la revelación del Evangelio, tenía toda la explicación de lo que el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, el Señor mismo le enseñaba, le aparecía y le enseñaba cosas que él no las había vivido, incluso más. ¿Vieron ustedes la cena del Señor? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, el apóstol Pablo en este periodo de tiempo tuvo la experiencia de entender la cena del Señor
no con una explicación, sino que el mismo Señor vino y lo ministró con la cena del Señor. O sea, que el apóstol Pablo podríamos uno decir, bueno, el Señor ya le tiene que haber revelado cuándo será el tiempo. No, él tampoco sabía, pero no estaba tampoco ni disgustado, no estaba desconforme, no estaba diciendo, no, porque estos otros no entienden nada y no sé cuándo me van a mandar y a mí me deberían mandar porque yo ya estoy apto. No, ¿sabe qué pasa? Que esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no hace la tarea, no es posible que nosotros hagamos grandes cambios. ¿Sí? No es posible hacer grandes cambios excepto por la obra del Espíritu Santo. Y hay gente que cree que porque yo estoy llamado y porque yo tuve una convocatoria de Dios, ya estoy habilitado. Bueno, y acá vamos a ver cómo se produce esto de la habilitación y cómo Dios interrumpe un camino que hasta a veces es cómodo para nosotros. Fíjense lo que pasa, ayunando, ¿sí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando decimos esto que dijo el Espíritu Santo, recuerden acá habían, dice, profetas y maestros. ¿Sí? Saulo, en este interino, en esta iglesia, era considerado un maestro, ¿sí? Porque primero iban los profetas, y él mismo dice, primero van los profetas, y después van los maestros. Cuando dice esto, es para distinguir, ¿sí? Entonces, él mismo decía, en Corinto, explicaba, y le decía a los corintios, primero los profetas, después los maestros, ¿sí? Entonces, acá a Saulo no se le decía apóstol, ¿sí? A Saulo se le decía Saulo como maestro o como un profeta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Toma un profeta, ¿sí? ¿A cuál profeta? No sé a cuál, porque acá no dice cuál, solamente dice que dijo el Espíritu Santo. ¿Cuál profeta habrá sido? Alguno de ellos. Sí, tal vez fue Simón, tal vez fue Lucio o Manaén, uno de los tres, porque Saulo y Bernabé eran los que iban a ser llamados, o sea, estaban siendo convocados para hacer a lo que Dios les había llamado. Fíjense ustedes que acá es donde comienza a ocurrir esto de cumplirse, ¿sí? Se cumple el llamado de Dios. Y esto ustedes lo tienen que saber. Ustedes tienen que saber que Dios va a cumplir su llamado con nosotros, ¿sí? Dios va a cumplir sus tiempos con nosotros. Pero hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces los llamados y los cumplimientos de los llamados perjudican, ¿sí? Si usted lo mira así, ¿por qué estoy diciendo perjudican? Porque estoy advirtiéndoles de algo, de lo que puede venir. ¿Qué es lo que puede venir? Algo que a usted no le guste, ¿sí? Imagínense ustedes, todos los hermanos que les gustaba cómo hablaba Saulo y cómo consolaba a Bernabé. Bernabé era el hijo de consolación. Imagínense ustedes, ¿sí? Lo que sería estar con Bernabé. ¿Cuántos hermanos estarían alrededor de Bernabé? La gente estaría alrededor de Bernabé, porque Bernabé era un hombre consolador, era un hombre, fíjense ustedes, que hacía conciliación, traía paz, traía claridad, ¿sí? Traía que las personas armonizaran. Y se nos va a ir el armonizador, ¿y yo qué voy a hacer? Bueno, y se nos va a ir, ¿quién más? El maestro, el que tiene la claridad del evangelio, se nos va a ir, ¿sí? Pero miren lo que dicen estos hombres. El Espíritu Santo dice a estos hombres, apártenme. Fíjense ustedes, entonces, hermanos, yo creo que también esto es una cuestión muy importante. Para dejar atrás, tenemos que aceptar lo que Dios hace. Aceptar los tiempos, ¿sí? Aceptar que esto, nadie se puede oponer a lo de Dios. Nadie puede detener lo de Dios. No importa quién sea el que me quiera detener. No importa quién sea el que Dios a su tiempo, ¿sí? A su tiempo, las cosas van a suceder a su tiempo. Entonces esta mañana yo lo que quiero es recordarles esto. Decirles, hermanos, miren, hermanos, esta semana de perdón, nosotros tenemos que dejar atrás las cosas.
tenemos que dejar atrás. Nunca más tenemos que volver a mencionar cosas. Olvidémonos, porque lo que viene, lo que va a venir sobre tu vida y lo que Dios te va a dar, no se compara. Pero si nosotros continuamos en el dolor, continuamos en la amargura, todo lo que va a ocurrir es que vamos a retroceder y no vamos a poder entrar. Y vamos a ver a otros felices, llenos del Espíritu Santo, cumpliendo su propósito, cumpliendo su plan, llevando a cabo los planes de Dios, y a causa de tu amargura y a causa de tu enojo, a causa de tu ausencia de perdón, finalmente vas a debilitarte, ¿sí? No porque querramos, sino porque tu corazón, tu alma, tu espíritu está haciendo elecciones. Ellos tuvieron que elegir cuando escucharon, ¿sí? Ellos también tuvieron que tomar una decisión interna. ¿Cuál era la decisión interna? Hacer caso. ¿Quién tenía que hacer caso? Fíjense ustedes, Bernabé y Saulo tenían que hacer caso, pero en realidad los que tenían que hacer caso, ¿quiénes eran? Era Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. ¿Por qué tenían que obedecer esos tres? Porque esos tres eran los encargados de despedir a Bernabé y Saulo, ¿sí? O sea, Bernabé y Saulo podrían decir, miren, ¿saben qué? Nosotros no queremos ir, no importa, mijo, acá te vas y te la tomás por una razón muy sencilla, porque el Señor te llama a vos y nosotros no nos vamos a quedar con ustedes, ni ustedes se van a quedar con la iglesia, porque ustedes tienen que hacer algo que el Señor los ha llamado a hacer. Entonces esto cambia completamente todo el eje de nuestra discusión, ¿sí? Acá los tres tenían que despedir a Bernabé y a Saulo. Fíjense ustedes, y despedirlo. ¿Despedirlo a qué? Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos ya sabían lo que lo había llamado el Señor. Y usted también sabe lo que lo ha llamado el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Bernabé y Saulo no se hicieron los distraídos porque llegó el tiempo. Como dijimos, pasaron 15 años. Llegó el tiempo, llegó la hora. Y entonces, habiendo ayunado, fíjense ustedes, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y yo quiero marcar algo. Vieron ustedes que en la iglesia en Jerusalén y cuando la iglesia comienza, ¿quiénes son los que imponen las manos para las tareas? Los apóstoles. Ahora fíjense ustedes acá, en Antioquía, las cosas cambiaron, ¿sí? ¿Quiénes imponen las manos para enviar a otros? ¿Sí? Acá está Simón, el que se llamaba Níger. Así que Simón, el Níger, debe haber sido profeta. Lucio de Cirene también, o profeta o maestro. Y Manaén, ¿sí? También, o profeta o maestro, ¿sí? Y entonces quedan Saulo y Bernabé, ¿sí? Un profeta y un maestro. Por ahora, ¿sí? Es lo que nos está mostrando este pasaje. Pero miren ahora lo que va a pasar. Ellos le imponen las manos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes quién le impuso las manos a Saulo en Damasco? Ananías. No fueron los apóstoles. Y acá vamos a empezar a pasar algo. ¿Qué es lo que está pasando? Se está cayendo una pesada estructura. Imagínense ustedes que los hermanos en Antioquía dicen, y nosotros no le vamos a poner las manos ni los vamos a enviar, sino que vamos a enviarlos a Jerusalén para que los apóstoles les pongan las manos. Llegan allá y aparecen los del partido de la circuncisión y los del partido de los fariseos y dicen esto no es así, no lo vamos a hacer y a ustedes no se les ocurra. Se arma una pelea terrible y los cambios no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ellos dicen no, porque Saulo antes nos perseguía y ¿por qué va a predicar en el evangelio? No tiene derecho y bla, 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 bla. Lo mismo que decimos nosotros. Lo mismo que este no tiene derecho, esto no es, y el otro tampoco. ¿Por qué? Porque hizo, porque pensó, porque así no es, porque yo soy. Bla, 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 bla. Nunca terminamos. No terminamos nunca. Necesitamos esta mañana empezar a decirle al Señor, Señor, tú eres el que llamas, tú eres el que buscas,
Tú eres el que a su tiempo levanta. Y si tú vas a levantar a alguien, nadie lo puede detener. Nadie lo va a detener. Y era necesario de esta manera. Era necesario. Dice la palabra entonces que le impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? No le dijeron, bueno, Saulo, vamos a llorar un rato. Hermano Saulo, despídase de toda la iglesia y uno por uno y lloren los hermanos porque Saulo se nos va y no va a volver, porque la idea ¿cuál era? Era, si vuelve, vuelve solo para dar cuenta, pero tiene una tarea que hacer y la tarea no es quedarse con nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto dolor podríamos evitarnos si esta mañana dejáramos y obedeciéramos al Señor, no solo los que tienen que obedecer, sino también los que tienen que soltar? Porque en esto de obedecer al Señor están los que tienen que ir y los que tienen que soltar. ¿Sí? Los que tienen que ir y los que tienen que soltar. Y entonces dice la palabra, ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, que es parte de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Fíjense ustedes, ya se llevaron un ayudante. ¿Sí? ¿Para qué era el ayudante? Para preparar la comida, para levantar la carpa, para buscar agua, para anticiparse, para presentarlos, para hablar por ellos, para representarlos. Para eso era el ayudante. O sea, el ayudante se encargaba de todo lo que ellos no se encargaban. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían? El ayudante iba representándolos y también preparando la comida, levantando la carpa. Esa era la tarea. O sea, hermanos, fíjense ustedes, ya era un ayudante, ¿sí? La tarea era muy grande. No habían comenzado, pero ellos tenían claro que necesitaban un ayudante. Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este es el primer encuentro, por eso que es tan importante, de la tarea. El cambio es grande. Yo quiero que ustedes miren, porque en Antioquía no pasó esto. ¿Sí? El apóstol Pablo no se tocó con esto. Esta es la primera vez que se toca la iglesia de Antioquía fuera de Samaria con un mago que está al lado del poder. ¿Sí? Hay un mago al lado del poder que se llama Bar Jesús o hijo de Jesús, que no tiene nada que ver con Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces, ellos al llegar ahí y enfrentarse con el mago, ¿sí? Porque acá empieza, hay alguien que está interesado en la palabra, fíjense, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Lo que él deseaba era oír la palabra de Dios. Esto era la primera cosa, fíjense ustedes, la primera idea que tenía este hombre, el procónsul, que era el gobernador de toda la provincia ahí, ¿sí? En Chipre, todo lo que estaba ahí alrededor. Entonces, él era el gobernador. Y este gobernador tenía un deseo, tenía un anhelo. Y Pablo traía una respuesta, junto con Bernabé, traían una respuesta al anhelo. Pero fíjense, inmediatamente, este mago pareciera que a partir de ahí, él tiene un gobierno, tiene una ascendencia sobre lo que sería el hombre Sergio Paulo, el procónsul, dice, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense ustedes, inmediatamente entró en el ministerio. Bueno, esto no lo podían hacer ni los demás, que era Simón el Níger, ni Lucio, ni Manaén. No lo podían hacer los apóstoles, los 12 apóstoles. Había un hombre que había sido llamado para esa ocasión. ¿Por qué? Porque este hombre que había sido llamado para esa ocasión, dijo el Señor que él lo había llamado para hablarle a los reinos, a los gobiernos, a las autoridades. Y Saulo de Tarso era el que había sido llamado para eso. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos un ámbito de ministerio. Todos nosotros tenemos
un ámbito donde nos vamos a desarrollar. Sí, todos, pero si yo estoy amargado y estoy resentido, si estoy dolido porque Dios todavía no me llama y porque Dios todavía no me dice nada y porque de alguna manera, no sé, al hermano tal o a la hermana tal la colocan en un lugar y a mí no me colocan, y claro, porque a mí nadie me quiere, y bueno, y seguimos con eso, no hay forma de que encuentres tu ámbito. ¿Sí? La única forma es que permitas al Espíritu Santo que te coloque en su lugar. ¿Sí? Uno tiene que permitirse colocarse en el lugar. Esta manera entonces Saulo enfrenta a este hombre, ¿sí? Enfrenta al mago, ¿sí? Le dice, lleno de todo engaño, de toda maldad, y bueno, lo desafía, le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridades y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y esto es lo fuerte, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La pregunta final, y con esto voy terminando, ¿cuánto tiempo más podría esperar el procónsul? Que Saulo con Bernabé tomaran la decisión de estar delante del procónsul, de romper con el poder del mago, para que el procónsul conociera al Señor y comenzara en Chipre, ¿sí?, la iglesia a desarrollarse, ¿sí?, a empezar a un crecimiento. ¿Cuánto tiempo más podía esperar Chipre por la vida de Saulo y de Bernabé? ¿Cuánto más podrán esperar por nosotros las personas a las que Dios ya nos ha llamado para hablarles? ¿Sí? Que muchas veces están ahí mismo, están en el mismo lugar, son las mismas personas que están viviendo alrededor de nosotros, ¿sí? Donde hemos sido llamados como luz, ¿sí? Donde hemos sido llamados como personas para alumbrar en el tiempo correcto. ¿Cuánto más podrá esperar el procónsul? ¿Podrá esperar el procónsul a que se decidan Saulo y Bernabé? Gracias a Dios y gracias que Saulo y Bernabé tenían oídos espirituales para oír a tiempo y poder decir, este tiempo es el tiempo donde yo tengo que hablar, este es el tiempo donde tenemos que ir, este es el tiempo donde estaban estas personas como Simón, como Lucio, como Manaén, atentos también al Espíritu Santo, y le dijeron a Saulo y a Bernabé, váyanse, los ungimos, los enviamos, pero no se queden. Y se encontraron inmediatamente con alguien hambriento del Evangelio. Fíjense ustedes, si esta mañana de alguna manera tu corazón, tu alma, tu espíritu está anhelando, hay algo que pasa dentro tuyo y el Espíritu de Dios está moviendo algo, ¿sí? Yo creo que es el tiempo de moverse, es el tiempo de hacer algo, es el tiempo de que nosotros abandonemos nuestra comodidad y abandonemos nuestros límites, ¿sí?, para empezar. Abandone esta mañana todo el dolor, toda la amargura, el resentimiento, el rencor. Perdona esta mañana y di, yo voy a perdonar porque no me quiero perder más lo del Señor. Te lo estás perdiendo lo del Señor por el rencor, por el dolor, por la amargura, por pensar que Dios no te toma en cuenta, por pensar que no sirves. Si todo eso está en tu corazón y ese es tu límite, esta mañana, ¿sí?, yo vuelvo a preguntarte, ¿cuánto más podrán esperar las personas? ¿Cuánto más Dios esperará a que tú reacciones al llamado, al tiempo? Este es el tiempo donde Dios nos está llamando a nosotros. Esta es la hora donde Dios nos convoca a nosotros. Esta es la hora donde el mundo está diciendo, ¿quién nos va a ayudar? ¿Dónde vamos a encontrar auxilio? ¿Dónde voy a encontrar paz? ¿Dónde voy a encontrar
de tranquilidad? ¿Dónde voy a encontrar consolación? Y tú eres esa consolación. Basta de esperar que alguien te consuele a vos. Empezá a consolar. Esta mañana que el Señor te dé gracia, te bendiga, te ayude. Padre, esta mañana, al orar delante tuyo, al clamar delante de tu Espíritu, al estar en tu presencia, Señor, al estar en tu altar, Señor, al estar delante de tu persona, Señor, estamos a la espera, Señor, estamos esperando grandes cosas. Estamos esperando, Señor, el movimiento del Espíritu para que la iglesia se mueva, para que la iglesia, Señor, se mueva a tu voluntad, se mueva a tu llamamiento, a esto que el apóstol, Señor, había sido llamado, a esto que Bernabé había sido llamado, a esta convocatoria espiritual, donde ellos, Señor, al ser enviados, encontraron inmediatamente, Señor, a alguien que estaba siendo bloqueado, alguien que estaba siendo, Señor, destruida su oportunidad, como era el procónsul, a través de un mago, Señor. Pero era el tiempo justo de que Saulo sea enviado. Era el tiempo justo en que Saulo era el hombre apropiado, era el hombre adecuado. Él era ese hombre. Señor, esta mañana oramos. Oramos, Señor, para que nos demos cuenta que tal vez, Señor, todo nuestro ministerio, todo lo que somos, tiene un solo objetivo, un solo propósito, y ese propósito está cercano. Si nos levantáramos, tal vez si cruzáramos la puerta, tal vez si cruzáramos la calle, tal vez, Señor, si nos atreviéramos esta mañana a hacer un llamado telefónico, tal vez si nos atreviéramos esta mañana a hablar con alguien, tal vez si nos atreviéramos a golpear una puerta, tal vez, Señor, esta mañana aparecería el procónsul, aparecería el mago, Señor, que está impidiendo, que está oponiéndose, Señor, al mensaje del Evangelio. Padre, esta mañana, que la iglesia pueda colocarse en pie, que la iglesia pueda colocarse en pie esta mañana y tomar determinaciones, tomar, Señor, decisiones, tomar, Señor, la hora, esta hora tomarla y decir, Señor, damos por cierto que tú nos estás llamando. Damos por cierto que tú nos estás buscando. Señor, cada uno en su ámbito. Señor, ahí estaba Lucio. Ahí estaba, Señor, al que había sido criado con Herodes el tetrarca. Ahí estaban, Señor, ellos. Ahí estaban, Señor. Pero ellos dijeron, Señor, obedecemos, los enviamos. La iglesia, Señor, no se escuchó una queja. La iglesia no lloró. La iglesia no desesperó. Porque había una obediencia a los tiempos. Una obediencia a los tiempos. Señor, que el crecimiento venga ahora. Que podamos ser obedientes. Que este día, Señor, podamos, Señor, para atrás, dejar atrás todo lo que decimos que hemos perdido. Señor, y perdonemos esta mañana, porque esta mañana, Señor, necesitamos dejar atrás la iglesia de Antioquía, dejar atrás la iglesia de Jerusalén, dejar atrás, Señor, porque ahora lo que viene es otra iglesia, lo que viene es otra iglesia, no es la iglesia de antes, no es la iglesia que comenzamos en el 2001, no es la iglesia, Señor, que recomenzó en el 2008. No es la iglesia que reempezó en el 2014. Señor, esta iglesia es una nueva iglesia. Y ahora comenzamos una etapa nueva. Señor, yo te pido esta mañana que venga el Espíritu Santo y nos ayude. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como pueblo tuyo para iniciar una etapa nueva. Un momento nuevo delante tuyo. De alegría, de regocijo, de esperanza, de perdón, de perdonar, perdonar mucho, Señor, y abandonar el dolor, Señor, en tu nombre, Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
algo digno haremos en Dios. Haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Algo grande, algo digno haremos en Dios. Haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. El apóstol Pablo tenía unos 50 años al comenzar esta etapa. 50 años. Habían pasado 15, más o menos tenía unos más de 30 años. A los 35 tal vez fue el llamado, pero a los 50 comenzó el ministerio. Y miren lo que pudo comenzar. Esta mañana yo quiero invitarte simplemente a tomar una decisión de ser obediente a Dios, del lado que te toque estar. Si tienes que ser enviado o tienes que enviar. No, abandonemos los llantos y los llanteríos, como decía el apóstol Pablo también en la iglesia de Éfeso. ¿Qué hacen acá atormentándome con el llanto? ¿Sí? Es como que tenemos que dejar muchas cosas y tomar esta decisión de ser fiel al Señor, de ser obediente, y vas a recibir bendición hasta sobreabundar.
¿sí? Vas a ser bendecido y bendecida. Tu casa va a ser bendecida. Se va a ir esa carga que tienes, ese dolor, ese fracaso que hay en tu vida. ¿Sí? Terminemos esta semana, ¿sí? Terminemos este tiempo, despidámonos. Yo te invito a despedirte de ese dolor con ese hermano, con esa hermana. ¿Sí? No sé si querés levantar la mano y decirle chao dolor, chao amargura, chao buen tiempo, qué buenos tiempos que fueron aquellos, qué lindos tiempos. Gracias Señor por esos buenos tiempos, pero ahora comienza un nuevo tiempo, comienza una hora nueva, un momento nuevo delante de Dios, donde hay mucha gente que está preguntando y diciendo, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo llegará mi hora? Y tú tienes el mensaje para esa gente. Tú lo tienes en tus manos. El Señor te ha preparado. Así que toma esa decisión esta mañana. ¿Sí? Que Dios te bendiga muchísimo. ¿Sí? Que el Señor te dé fuerzas. Y esta mañana, si juntos delante del Señor, si nos abrazamos como un cuerpo, ¿sí? Nos abrazamos como una sola persona que somos. ¿Sí? Somos uno solo en Cristo Jesús. Uno solo en Cristo Jesús. Toma esto esta mañana. ¿Sí? Abandona todo, abandónalo todo, abandona toda idea, todo pensamiento. Y somos uno, no estamos separados, ¿sí? Somos uno solo. Así que en Cristo Jesús, ¿sí? Somos más que vencedores. Hemos vencido, ¿sí? Hemos vencido. Así que esta mañana, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho, ¿sí? Esta semana tenemos muchas reuniones, muchas actividades, mucho desarrollo, así que comenzá a reflexionar en esto y atrévete a ser parte de lo nuevo, no de lo viejo. Hermanos, lo viejo lo despedimos hoy, ¿ah? ¿Sí? No a los viejos, sino lo viejo. ¿Sí? Porque todos somos, acá hay varios viejos que somos nosotros. Pero imagínense si el Señor empezó a usar al apóstol Pablo a los 50, ¿sí? Esperanza tenemos. Amén. Dios te bendiga muchísimo, ¿eh? La paz de Dios.